Hola mis amigos, muy buenas. Así que bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, de verdad es un placer para mí estar con ustedes cada semana y empezar las clases y ver el estudio de las escrituras y poder aprender un poquito más. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar el Evangelio. Agradezco siempre sus comentarios y obviamente eso fortalece para poder seguir enseñando. Como se sabe, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, un testamento o el otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 8 de abril al 14 de abril. Espero que hayan pasado una bonita fiesta de Pascua. Un día, el domingo de fiesta de Pascua, o le llaman también domingo de resurrección. Que lo hayan pasado bonito. Esta semana nos corresponde lo que es ya la conferencia, o también que hayan estado pasando o estén pasando una bonita conferencia general. Como saben, estamos estudiando el manual de Ven, Sígueme. Nos corresponde el manual Ven, Sígueme es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual pertenecemos y de la cual compartimos para que todos podamos aprender un poquito más. Nos corresponde lo que es el episodio 15, que corresponde a este año y por lo tanto el año 2024, y por lo tanto van 15 semanas que ya vamos viendo las clases. Nos corresponde lo que es a Jacob, capítulo 5 al capítulo 7. Supuestamente 3 capítulos, pero muy extensos. El capítulo 5 es uno de los más extensos del libro de Mormón, así que espero que podamos tener un poquito de paciencia porque nos corresponde aprender mucho, bastante esto, y vamos a ver de que ojalá sea un poquito fácil y didáctico para poder aprender. El título de la clase es El Señor trabaja con nosotros, basado en capítulo 7 de Jacob, en el versículo 72, que dice: Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Fin del versículo. Vemos que el Señor no solamente ve o manda que sus siervos trabajen, sino que Él viene a trabajar con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Que trabaje con nosotros. Así que no estamos solos en esta obra, Él nos acompaña. Así que mi amigo, mi hermano, si te sientes solo en algún momento, si te sientes solo trabajar en la obra, no estás solo. Él trabaja con nosotros. Si te sientes solo o sola en tu llamamiento de maestro, de liderismo en la sociedad de socorro, mujeres jóvenes o primaria, o hombres jóvenes, o en el sacerdocio, o en el obispado, o en la estaca, cualquier llamamiento que tengas, no estás solo. El Señor trabaja con nosotros. Él es el que lidera. Estamos en su obra. No te sientas mal. No te sientas mal porque a veces tienes poca gente, no te sientas mal porque a veces no captan el Evangelio, no te sientas mal si eres un misionero y estás compartiendo el Evangelio y las personas no aceptan. No, mi amigo, no, mi hermano, no es nuestra obra. El Señor trabaja con nosotros, Él lidera y Él verá en el momento oportuno que las cosas sucedan. Así que gracias, y empezar la clase de esta semana, esperando que una vez más hayan pasado una bonita Pascua de la Resurrección, esperando que tengan unas buenas tradiciones en casa, en familia o como ustedes las tengan, esperando también de que puedan estar preparados para poder escuchar la clase o las conferencias, sobre todo. Esta clase escúchenla poco tiempo porque hay que centrarnos más en la conferencia general, escuchar el sábado y domingo, y obviamente muchos temas, ¿verdad? Muchos temas por analizar, que por cierto yo también las voy a ir compartiendo. Voy a tratar de compartirlas en las conferencias, dar algunos resúmenes de los mensajes para que de esa manera podamos también aprender un poquito más. Ojalá pueda. Así que gracias por sus comentarios. Vamos a empezar las clases. Siempre leo sus comentarios. Muchas gracias de todos los lugares que nos siguen. Tanto de Estados Unidos, que nos siguen en varios lugares, tanto de Nueva York, de Kansas, de California, de Miami o de Florida. Gracias por eso. Gracias por los diferentes lugares de Guatemala, El Salvador, México, como siempre, y Sudamérica que nos acompaña. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Jacob, ahora vamos a empezar con la clase. Jacob ahora comienza el capítulo más largo de todo el libro de Mormón, el capítulo 5 de Jacob. Hoy tendremos 6 hojas por leer. 6 hojas. Bueno, antes se decía así, pues si está siguiendo lo que es el libro de Mormón
en papel, ¿verdad? Porque ahora todo es digital. Pero si lo estás haciendo y en base a eso están las clases, en esas hojas de papel, corresponde a 6 hojas para leer, tal como las puedes ver prácticamente. Jacob ofrece una alegoría detallada sobre la casa de Israel, utilizando una metáfora del olivo. Explica que la alegoría es una cita de los escritos de un profeta llamado Zenós, quien escribió en las planchas de bronce. Zenós. Un nombre que primera vez lo vas a escuchar lo que es en el libro de Mormón, porque en la Biblia no figura. Vamos a verlo eso. La alegoría, porque así se llama la alegoría del olivo, no es algo nuevo para los nefitas. Quizás para nosotros sí, pero para los nefitas no lo es. No lo es. Aquí Jacob recuerda a su pueblo escritos con los que ya estaban familiarizados. Nosotros, es decir, nuestra iglesia, cree que Zenós fue un antiguo profeta en Israel o Judá, cuyos escritos finalmente no se incluyeron en el canon del Antiguo Testamento, o sea, no figura en la Biblia. Es decir, en la Biblia hebrea, esa Biblia que nosotros leemos, aunque se conservaron en las planchas de bronce que Lehi y su familia habían traído desde Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que el Nefi fue y prácticamente trajo las planchas que las tenía Labán. Muy bien, en esas planchas se encuentra la alegoría de Zenós. Pero ¿qué habrá pasado? Pero vemos de que en la Biblia no se encuentran. Los escritos de Zenós se encuentran entre los libros que faltan en la Biblia. Y eso hay que saberlo. Alguien que conoce las escrituras, es por eso que uno de los principios que creemos, en uno de los artículos de fe, dice que creemos en todas las escrituras hasta donde estén correctamente escritas. ¿Por qué? Porque sabemos de que a las escrituras faltan muchos libros, faltan muchos versículos que se han quitado de las escrituras. Por lo tanto, somos extremadamente afortunados de tener este capítulo de Zenós incluido en los escritos de Jacob en el libro de Mormón. Así que si por primera vez escuchas, no vayas a pensar, y hermano, ¿y dónde está en el Antiguo Testamento? No, no figura. No figura Zenós, no figura esta alegoría y obviamente muchas cosas más. Tal como vimos el año pasado, también sabemos de que hay muchos libros que no se encuentran en las escrituras. Obviamente, pues eso dificulta a veces leerlas o encontrarlas. Y en la alegoría de Zenós, que debería figurar en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia o de la Biblia hebrea, no figura, pero sí figura en el libro de Mormón. Aquí Jacob cita la amplia alegoría de Zenós, el profeta Jacob, hermano de Nefi. Él cita la amplia alegoría de Zenós entre los olivos cultivados y silvestres. Un olivo, pues tal como lo ven en la imagen, una referencia que lo hace a Israel y los gentiles. De eso trata la alegoría del olivo, del pueblo de Israel y los gentiles. No sabemos la fecha exacta del ministerio de Zenós, pero vivió algún tiempo después del profeta Abraham o Abraham y antes del profeta Isaías. En ese periodo es lo que narra Zenós, o vivía el profeta Zenós. Sabemos que testificó acerca de la muerte y la redención del Hijo de Dios. Zenós es especialmente conocido por su famosa alegoría del olivo. De esta alegoría queda claro que él era pues un profeta y también un vidente, ¿verdad? Porque ha visto todo con la alegoría del olivo. Poder interpretarla o darle significado, pues tienes que ser un profeta y tienes que ser un vidente para ello. La alegoría del olivo constituye una historia profética de la humanidad que abarca pues un periodo de aproximadamente 3000 años. Imagínate dar una alegoría con un significado que corresponde a 3000 años. Eso pues lo tiene que hacer un profeta, un vidente. Uno no tiene esa capacidad. La mayor parte ya ha sucedido, por lo que encontramos la clave de su significado en el desarrollo de la historia humana. Entonces el tiempo que abarca la alegoría es desde el pacto que Dios hizo con Abraham hasta el reinado milenial de Cristo. Obviamente, si te das cuenta, cuando leas la alegoría del olivo, es un poquito complicada de entenderlo, porque son muchas fechas, se mezclan, porque son muchas épocas, y obviamente pues habla de 3000 años. 3000 años, poderlas entender rápidamente es complicado. Sin embargo, gran parte de la alegoría ya ha sucedido.
falta otra que suceda, obviamente, que acontezca. Entonces, para nosotros es un poco más fácil. Imagínate que tú lo estés escuchando por primera vez antes que suceda o hace 3000 años, te va a resultar más difícil poderlo entender. Mucho más difícil, pero ahora ya sucedió gran parte y es un poquito más fácil, el poderlo entender. Obviamente, cuando tú lees la alegoría del olivo, también te das cuenta que esto no lo pudo haber hecho José Smith. ¿Qué quiere decir eso? Punto para saber de que el libro de Mormón no fue inventado o creado por José Smith, sino el profeta José Smith lo tradujo. No, es imposible que tú hagas esto. Wow, lee la alegoría del olivo y lo haya hecho José Smith. Es muy complicado, complicadísimo, que puedas abarcar, que puedas hacer las comparaciones con un árbol, injertar, poner, sacar, quemar, porque de eso trata la alegoría. Que eso haya estado en la mente de José Smith para ponerlo, no, es muy difícil, dificilísimo, no, es imposible que lo haya hecho José Smith. Por lo tanto, esto te da a entender que, sí, pues, el profeta José Smith encontró las planchas y las tradujo. Entonces, por lo tanto, el libro de Mormón es un libro traducido por el profeta José Smith, y de esa manera nos dice que es otro testamento de Jesucristo y por lo tanto el libro de Mormón es otro canon de las escrituras de las cuales tenemos que leerlas y saber que Dios nos ha puesto para poder aprender de ellas. Ahora, el Señor compara a Israel con un olivo cultivado o domesticado. Ahorita vas a entender un poco más del olivo, si es que no lo sabías, que después es un olivo cultivado o domesticado que después de crecer hasta alcanzar su plena estatura comienza a envejecer y a decaer también. Israel alcanzó su plena estatura bajo los reyes David, o sí, pues el rey David o el rey Salomón. Pero a partir de entonces, después de ello, decayó espiritual y políticamente. Por cierto, esta historia del olivo es un resumen, una vez más, anótalo ahí, es un resumen de toda la Biblia prácticamente, y de lo que sucederá. Así que ahora viene el examen porque es recordar lo que ha sucedido y hemos visto ya en el Antiguo Testamento hace 2 años. Más o menos, yo te voy a ir contando, pero si no conoces el Antiguo Testamento, obviamente que te va a parecer más difícil. Pero si conoces el Antiguo Testamento y lo que ha sucedido, pues la alegoría del olivo trata mucho, gran parte de lo que es el Antiguo Testamento. Y obviamente pues, después del Nuevo Testamento también. Vamos a verlo. Jacob empieza diciendo que la alegoría es de Zenos. Él no se atribuye a esta alegoría, sino menciona que es el profeta, Zenos, el profeta. Al decir que es profeta, está diciendo que no es un cuento, lo que dirá Zenos, sino que es lo que el Señor desea que diga. O sea, hay que tomarle importancia. Pues no, dice, es un profeta, no voy a decir, una alegoría más. No podemos decir eso. Un profeta lo ha hablado, lo ha dicho. Un principio primordial en toda la alegoría de Zenos es el cuidado amoroso del Señor por su pueblo. Eso es lo que demuestra en esta alegoría. Que el Señor es un Dios amoroso. ¿Por quién? Por el pueblo. Ese es el resumen prácticamente, el amor de Dios por el pueblo. Esta alegoría cuenta la historia de los tratos del Señor con la casa de Israel. Cualquiera que diga comprender las escrituras y los tratos del Señor con su pueblo deben comprender esta alegoría. La pregunta para entender esta alegoría que preguntamos es preguntarnos debido a qué se da esta alegoría, o sea, ¿por qué lo da esta alegoría? ¿Por qué se pronunció? ¿Por qué Jacob la menciona? Y para ello vamos a recordar que en la clase pasada tratamos o vimos lo que es Jacob, el capítulo 4, el versículo 17 y 18. Obviamente, si no lo recuerdas, si no lo tienes a la mano, te lo voy a leer, que dice lo siguiente, versículo 17, y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que estos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él para que sea la principal piedra angular? He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio.
Fin del versículo 18. Entonces la pregunta que se hace Jacob es que cuando Cristo venga a la tierra, en Jerusalén, obviamente lo van a matar, él les dijo a su pueblo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo será posible que esta gente, después de haber rechazado el fundamento seguro, no puedan edificar una base sobre él, para que él sea la principal piedra? ¿Verdad? ¿A qué se debe? ¿Por qué este misterio?, dice Jacob. Entonces, esta es la pregunta que motivó, obviamente, para que se dé la alegoría del olivo, para que motivó, que fue una razón para que se dé la alegoría del olivo. Eso está en el versículo 3. En el versículo 3 lo menciona. El resumen de la pregunta es, ¿cómo podrá la casa de Israel establecerse alguna vez en Cristo después de haberlo rechazado? Esa es la pregunta. El pueblo de Israel o la casa de Israel rechazó a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrá el pueblo de Israel o la casa de Israel establecerse en Cristo? ¿Cómo? El Señor demostrará cómo obtener buenos frutos de ramas que alguna vez fueron malas. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. A modo de introducción, la alegoría hay que dividirla en 3 apartados, en 3 bloques. La primera sección se describe en los versículos del 1 al 14. La sección 2 se describe de los versículos del 15 al 28 y la sección 3 se describe de los versículos del 29 al 75. Cada una de estas secciones, de estas 3 secciones, está dividida por el paso de un largo periodo de tiempo. Los versículos 15 y 29, por lo tanto, es donde menciona eso. Por lo tanto, hay 3 visitas principales del Señor y sus siervos a la viña. Cada visita está separada por el paso de mucho tiempo. Tenga esto en cuenta, hay que tenerlo en cuenta mientras uno lo lee, ya que la cronología de la alegoría es importante y nos ayudará con la interpretación correcta. En el versículo 3 habla que te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, dice el versículo 3, tal como está pintado ahí de verde que le he puesto ahora por el color del árbol. Un olivo cultivado es aquel que es cultivado por el dueño de la viña. Específicamente cultivado para producir ¿qué? Buenos olivos. ¿Cuáles son los olivos, hermano? ¿A qué se refiere? Algunos lugares lo conocen como las aceitunas. Ese es el nombre, los olivos, la aceituna, el aceite de la oliva también le mencionan. Durante siglos la rama del olivo se ha asociado con la paz. Cuando la paloma, por ejemplo, regresó junto a Noé en el arca, llevaba en su pico una hoja de olivo, como para simbolizar pues que la tierra estaba nuevamente en paz con Dios. Hay un significado simbólico adicional en el hecho de que el olivo se diferencia de la mayoría de los otros árboles frutales en la forma de cómo el árbol comienza, de su comienzo. Si simplemente se planta la hoja verde de un olivo y se le deja crecer, se desarrolla hasta convertirse en un olivo, pero silvestre. Un arbusto que crece sin control hasta convertirse en una maraña pues, de ramas y ramas que producen solo un fruto pequeño y sin valor, si tú lo dejas al abandono así. Se debe cortar completamente el tallo principal del árbol silvestre y luego se debe injertar una rama de un olivo domesticado ya en el tallo del silvestre. O sea, debe haber injerto. No es tan fácil, eso es lo que dicen, no es tan fácil sembrar un olivo. Con una cuidadosa poda, que quiere decir cortas, y cultivo, el árbol comenzará a producir sus primeros frutos en aproximadamente 7 años. Wow, bien largo, ¿verdad? Pero no llegará a ser plenamente productivo hasta dentro de 15 años, donde recién se ya va a conocer su fruto, obviamente, su buen fruto que debe tener. En otras palabras, el olivo no puede llegar a ser productivo por sí solo. Dejarlo al abandono, como esos árboles que a veces uno se va, lo siembra y se olvida. Si quieres sembrar y tener un buen fruto, no se va a lograr de esa manera. Tiene que, obviamente, tener cuidado. Requiere injertos por parte del labrador para ponerlo en producción. Recordemos la figura utilizada por Jesús para describirse a sí mismo, a su Padre y a quienes le sirven. Cuando dijo en Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 3, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no da fruto, lo corta, y todo pámpano que da fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice esos versículos, ¿verdad? De Juan capítulo 15. El olivo, el árbol del olivo, destaca por otras dos características que son muy frecuentes de otros árboles frutales. En primer lugar, aunque requiere casi 15 años para alcanzar la plena producción, puede producir frutos durante siglos. He ahí la ventaja. Imagínense. Algunos árboles que ahora crecen en Tierra Santa, por ejemplo, han seguido produciendo abundantemente durante al menos 400 años, se calcula. Entonces, ese es el tiempo pues, de valor que tiene el olivo. La segunda cualidad sorprendente del árbol es que cuando finalmente envejece y comienza a morir, las raíces emiten una serie de nuevos brotes verdes que si se injertan y se podan de manera regular, crecerán. Volverán a madurar hasta convertirse en olivos completamente desarrollados. Qué bonito, ¿verdad? Así que mientras que el árbol en sí puede producir frutos durante siglos, la raíz del árbol puede seguir produciendo frutos y árboles nuevos durante milenios. O sea que las raíces siguen y siguen dando fruto. Se cree que algunos de los olivos antiguos del Israel actual provienen pues, de árboles que estaban en existencia cuando Cristo estaba vivo en la tierra. Así se cree. Imagínense que todavía estábamos en el huerto de Getsemaní. Obviamente ahí habían olivos. Así que lo que vemos que dice en el versículo 3, creció, envejeció y empezó a decaer, dice el versículo 3. Este versículo describe cuando la casa de Israel comienza a decaer. ¿Por qué? Porque en su apogeo, que ya lo vamos a ver, es cuando Moisés lo toma al pueblo de Israel. Pero aquí ya el pueblo de Israel empieza a decaer. Podría interpretarse como el momento en que Israel decidió establecer un rey. Algunos calculan que ahí, cuando ellos quieren ser monárquicos, porque ellos eran un pueblo teocrático, ya lo he explicado también, teocrático viene de la palabra teo, que significa Dios, y cracia, que es el pueblo es gobernado a través de un Dios. Eso es lo que era Moisés, todos los profetas, ahí el pueblo los regía la teocracia, pero ellos dejan la teocracia porque quieren ser monárquicos. La monarquía viene a través de un rey. Ellos quieren ser gobernados por un rey. Y parece que, según los estudiosos, dicen que a través de ahí viene ya la caída del pueblo de Israel. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, eligió un rey teniendo a Jehová como Dios, todo por parecerse a ¿qué? A las demás naciones que tenían rey. Pues, no, los demás tienen rey, nosotros también queremos, ¿verdad? Y eso obviamente empieza a decaer, empieza el árbol que representa a Israel. Tenemos que saber que Israel es el árbol, debido a que Israel es el árbol, entonces claramente su cuidador es Jehová. Hago un paréntesis para mencionar que el árbol del olivo tiene muchos significados. He tratado de dar una información que se asemeja a lo que dicen los líderes, pero si tú de repente lees manuales y vas a encontrar otros significados, es normal, la idea es que lo entiendas, que lo comprendas, y obviamente que toda la información no la puedo compartir porque es extensa y muy amplia y en la cual me va a faltar tiempo. Voy a tratar de coger las partes más centrales y que nos puedan ayudar en nuestro proceder. En los primeros 14 versículos, cual mencioné que es la primera etapa, al ver que el árbol está malo, el árbol, obviamente, el árbol está malo, el amo de la viña lo nutre para salvarlo. Y luego ve, en el versículo 6, bueno, los versículos del 1 al 14, ahí lo voy a marcar, ese es el primer bloque que corresponde, ¿verdad? Porque hay 3, lo mencioné. Y en el versículo 6, para salvarlo, el amo de la viña dice que empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí la copa principal comenzó a secarse, dice. La copa principal del árbol, que está comenzando a descomponerse, puede representar pues el liderazgo de Israel, ¿no? Así lo llama, la copa principal. Miren, todo es semejanza, todo es mucha semejanza. Hablo acerca de la copa principal, pero ¿a qué me refiero?
La semejanza, pues al liderismo de Israel. Ya aquí lo que menciona es en la alegoría que esa copa principal comienza a secarse. ¿Qué quiere decir? Que representa que el liderazgo de Israel ya empieza a descomponerse. La decadencia simboliza la apostasía o el alejamiento de la verdad. En el versículo 7 se habla del siervo. Y esto puede representar a Jesucristo o a quién más, a los profetas. Algunos dicen que fue Jesucristo, otros dicen que fueron los profetas. Cualquiera puede representar al siervo. Y en el versículos del 7 al 10 dice que se injertan ramas del olivo silvestre en el árbol principal, en el versículos del 7 al 10, ahí las cuales están marcados. Las ramas del olivo silvestre se recogen para sustituir las ramas moribundas. Esto se refiere al tiempo en que el reino de Israel está siendo destruido y otras naciones pues son traídas para reemplazarlos. ¿Esto pasó? Claro que sí pasó. Estas ramas silvestres no producen o no produjeron frutos de inmediato. Durante siglos creyeron en el Señor y aún así continuaron adorando sus propios dioses paganos. Debido a esto, sus vecinos judíos del sur los menospreciaban. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Ok, te voy a dar más información y ahorita te digo. Con el tiempo ellos se convirtieron en los samaritanos y practicaron pues una forma de judaísmo mezclando con sus tradiciones paganas. No fue hasta después del ministerio del Salvador, después que vino Jesús, murió y después que resucitó, que comenzaron ellos a florecer y los gentiles fueron injertados en mayor número. Los samaritanos fueron los que injertaron en el olivo. Estaban en Israel, eran buenos, pero trajeron sus costumbres paganas. Al comienzo fue así, fue terrible, ¿no? Eran buenas personas. Si tú te das cuenta, cuando Jesús pasaba, encontraba a los samaritanos, no los querían, pero eran buenas personas, pero con sus malas costumbres, ¿verdad? Pero ellos cambian después que Cristo resucita y ellos conocen más el Evangelio. Vamos avanzando y nos dice que va a suceder. ¿Qué va a suceder con las ramas principales? Los versículos del 7 y el 9 dice: las ramas principales las echaremos al fuego para quemarlas. Las ramas principales serán echadas al fuego para quemarlas, dice, tal como se marcó. Algunos de los miembros malvados del reino del norte fueron asesinados. Esto probablemente ocurrió mientras los israelitas estaban sitiados por los asirios durante 3 años. ¿Se acuerdan que el reino de Israel se había dividido en 2? Entonces el reino del norte, se refiere esto más al reino del norte, sufrió muchísimo. Que sus miembros, los líderes malvados del reino fueron pues asesinados. Ellos también no la pasaron nada bien, obviamente por sus transgresiones, por sus pecados, por su idolatría. Los versículos del 8, el 13 y el 14 hablan de las ramas tiernas están escondidas en las partes más bajas de la viña, dice. Esta es la dispersión que se dispersa de Israel cuando las ramas naturales son tomadas y esparcidas por todo el mundo. Ahora, ¿por qué preservar esas ramas naturales del árbol? Porque hay también israelitas de nacimiento que han demostrado pues su lealtad y fidelidad y tienen que ser preservados. Hay muchas ramas que han sido escondidas para muchos. Indica que el Señor ha preservado a justos israelitas. Hay también israelitas buenos. Es verdad que la mayoría son malos, pero también hay israelitas buenos. Ejemplo de ello, por ejemplo, son la familia de Ley, que los sacó de Israel. Los jareritas, que salieron de Israel, y muchos más, pero que no tenemos nosotros en las Escrituras y que en algún momento lo sabremos. En el versículo 12 habla miren todo lo que se está marcando en todos los versículos de rosado, habla de que el árbol es nutrido. Esto es lo que siempre hemos visto por parte del Señor, como el Señor a través de sus profetas que llama, nutre a su pueblo. ¿Para qué? Para que esté fuerte. Recientemente estamos teniendo la conferencia, depende de cuando veas la clase, estamos teniendo la conferencia general donde los líderes nos aconsejan con sus mensajes. De esa manera pues nos nutre. ¿Quién nos nutre? El profeta,
Judá y sus demás o los demás líderes. Los apóstoles, las autoridades generales nutren al pueblo. Siempre el Señor ha llamado profetas para que su pueblo no se aparte, para que sea nutrido siempre. Ahora llegamos al versículo 15 y mira lo que dice el versículo 15. Así termina la primera etapa de la alegoría de el olivo, y mira lo que dice en el versículo 15, dice, pasó mucho tiempo. Eso es lo que me refería, ¿no? Pasa un tiempo, ¿por qué? Porque es otra etapa ya, esta es otra parte de la alegoría y en la cual, ahí está, toda esa parte lo que corresponde a partir del versículo 15. Del artículo 15 en adelante, vamos a ver hasta qué parte, corresponde a otra etapa. Esta es la primera gran división que marca el comienzo de la sección 2 de la profecía. Ya esta es la parte 2 de la profecía. Hasta ahora los malvados de Israel y Judá han sido asesinados, ¿verdad? El remanente ha sido esparcido, los gentiles han sido traídos para ocupar su lugar, como los samaritanos en la parte norte. El Señor permite que pase este largo tiempo para darle tiempo al árbol principal y a las ramas transplantadas para que produzcan buenos frutos. Esta sección describe al Señor y su siervo en una misión de observación. Ahora corresponde a observar, a mirar. No se realizan trasplantes ni injertos, solo la investigación del viñedo y algunas nutriciones. Estamos aprendiendo también un poco de jardinería, un poco de podación. Si te gustan las plantas, creo que lo vas a entender más. Y si no, pues a leer y aprender un poco más de jardinería, un poco más de trasplante de árboles. El versículo 17 habla, el árbol había retoñado. ¿Qué quiere decir eso? El versículo 17 había brotado. Retoñar es brotar. Y comenzado a dar fruto, dice el versículo 17. Qué bonito, el árbol madre con raíces judías y ramas gentiles había comenzado a dar frutos. Ahí más o menos, ahí están los frutos del olivo. Según los estudiosos dicen, ¿cuán exactamente describe esto? La era cristiana primitiva. O sea, ya pasó muchos años y esto, lo que dicen los estudiosos, se refiere a lo que es los gentiles, se refiere a la etapa de la era cristiana primitiva. En ese tiempo los gentiles estaban floreciendo en el conocimiento de Jesucristo resucitado. Se recordará que los cristianos judíos tenían algunas dudas acerca de llevar el evangelio a los gentiles, ¿se acuerdan? Pero Pablo pues lo hizo. Pedro no quería al comienzo, se rehúsa, pero Pablo lo hizo, él va y predica el evangelio. En Romanos advierte a los gentiles que deben producir buenos frutos o serán destruidos como los israelitas que los antecedieron. Después de que Cristo viene y cumple la ley de Moisés, los gentiles son adoptados en la casa de Israel. Una vez más, toma nota. Después que Cristo viene y cumple la ley de Moisés, los gentiles, que no eran judíos, son adoptados ¿dónde? En la casa de Israel, como participantes de un pacto nuevo y sempiterno. Es lo que hace Pablo, pues el trabajo de Pablo. En efecto, se convierten en ramas santas, porque las ramas del árbol silvestre se han apoderado ya de la humedad de su raíz, dice el versículo 18. Para el resto de la alegoría es más fácil pensar en el árbol madre principal, como el cristianismo, en general con raíces judías y ramas gentiles. En este sentido, el árbol madre no tiene, o el árbol principal, no tiene por qué limitarse geográficamente a los confines de Jerusalén. O sea, pensar que solamente es Jerusalén no es así. No, tiene que ser un árbol más extenso, obviamente, ya se han injertado y está creciendo más, el árbol está dando frutos. Qué bueno, ¿verdad? Saber que el reino no está compuesto solamente de un lugar, sino de muchos lugares. Eso es muy bonito. En el versículo 20, que lo vemos ahí, que se está marcando, las ramas naturales, las primeras, habían dado mucho fruto, las ramas primeras, las ramas principales o las ramas naturales.
empiezan a dar fruto y eso es pues una alegría. Las primeras ramas que habían estado ocultas al Señor mucho antes, esas empiezan a dar fruto. Lamentablemente no sabemos quiénes son estas personas. Lo único que sabemos que ellos es que fueron llevados a un lugar pobre y que en tiempos de Cristo habían dado mucho fruto. Cronológicamente esta rama probablemente representa las 10 tribus. Muchos dicen eso, que representa las 10 tribus de Israel que fueron llevadas al norte. Aunque pueden estar perdidos para nosotros, no están perdidos para el Señor. El siervo no sabía que había plantado el Señor en ese lugar, calladito nomás. Entonces le dice en el versículo 21, ¿verdad? No, yo no sabía que tú habías plantado ahí. A la pregunta, ¿cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama del árbol? Hay muchos lugares donde el Señor ha plantado. Su evangelio tiene que llenar el mundo. No debemos pensar que somos los únicos elegidos. Una vez más, eso si piensas que nosotros nomás o que nuestra iglesia es verdad que tiene la verdad, es la única que salvará. Ya lo expliqué. Ya lo he explicado que no somos los únicos elegidos. El Señor tiene sus métodos y formas y todos son sus hijos. Y si algunos se enojan porque se predique el Evangelio o conocen el Evangelio, otras personas, miren lo que dice el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. No me aconsejes. ¿Cómo la ves? No me aconsejes. Señor, pero ¿por qué? Hey, no me aconsejes. ¿Serán otras religiones? Pregunta. No lo sabemos. Pero creer que solamente nosotros heredaremos al reino o los reinos de Dios es absurdo. Dentro de las principales religiones nosotros estamos dentro del cristianismo, porque somos poquitos, pues a nivel mundial somos, la verdad que muy pocos y cada vez menos. Ya me preocupa también. ¿Por qué? Porque no se ve un crecimiento más grande, se ve mucha apatía y ojalá que se den algunos mejoras, algunos cambios y que la obra pues acelere un poco más. Y encima vemos que no hay jóvenes todavía potenciales pues que salgan a la misión. Se pone más complicado. Cuando digo potenciales me refiero a esos jóvenes que trabajan duro y que solo piensan pues en trabajar en la obra. Hace unos domingos, les comento, en mi barrio por fin yo vi a un misionero que se sentó junto a un investigador. Antes no lo hacía, imagínense. Ahí paraban, ahí 6 misioneros sentados los juntos ellos. Pero bueno, yo por fin vi a un par de misioneros, parecían, pero que se habían puesto las pilas y vino un investigador y pum, se sentaron ellos, uno a cada lado, ahí parecían investigadores ahí los misioneros, ahí cuidándolo al investigador. Y me pareció fantástico, me encanta cuando veo así los misioneros que quieren hacer su parte, cuando están atentos a las gentes nuevas, a las personas nuevas, para ellos, para ayudar. Tampoco no se ve parejas de adultos que quieran ir a la misión y eso dificulta pues que conozcan, ¿no? Que haya más árboles, que haya más ramas, que el árbol crezca y tenga más ramas. No quieren ir los adultos. Los mayores adultos no quieren ir a la misión. Todos se quejan de enfermedad. Estoy enfermo. Eso. Bueno, pues. Pero quieren bien, pero bien que gozan pues de su vejez, ¿no? No, hermano, estoy mal del hígado, ya los huesos me duelen, no puedo caminar. Eso es lo que dicen, ¿no? Por eso no van. Parece que no hubieran sido miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque total, ¿y la palabra de sabiduría? O sea, si a mí me vienen a decir eso, yo le digo, ¿y la palabra de sabiduría? ¿Que no has cumplido tú la palabra de sabiduría? ¿Dónde está la palabra de sabiduría? No, hermano, yo todo el tiempo. Pues entonces hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero nadie, no queremos sacrificar. Y la pregunta viene, ¿así se va a avanzar el evangelio? Ahí viene la pregunta. ¿Así se va a avanzar el evangelio? Y si te estás incomodando al saber que de otras religiones o otros lugares conocerán el evangelio y entrarán al reino, entonces ¿por qué enojarnos? Mira lo que dice el versículo 23. He plantado otra rama del árbol. Ahí está, es lo que va a suceder. Con nosotros o sin nosotros el evangelio va a avanzar. El Señor tiene sus métodos, luego no nos quejemos. Esta segunda rama dispersa representa otro grupo de personas. Las escrituras no nos dicen quiénes son, solo que fueron llevados a un terreno que era más pobre que el primero y que también habían dado mucho fruto. El terreno pobre significa que el evangelio pues no ha llegado en abundancia, pero aún así son buenos.
Esto subraya la verdad de que no conocemos todas las obras del Señor, ha tenido gente justa escondida en la tierra, no tenemos sus escritos ni su historia, y no los tendremos hasta que todas las cosas sean reveladas a los hijos de los hombres. Hermano, pero, es decir, ¿van a estar de muchas religiones? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Habrá gente de mucha religión o no? Si de muchas congregaciones va a haber gente, así que es hora de llevarse bien con los demás, ¿no? Hay que llevarse bien con los demás. De muchas religiones van a haber personas y muchas congregaciones, así que tenemos que llevarnos bien con los demás, ¿verdad? Y mira lo que dice los siguientes versículos, los versículos 24 y 25. Dio fruto, dice, otra rama dio fruto, ahí lo que está marcado de verde. Esta tercera rama se refiere claramente a los descendientes de Leví. Ya cuando ellos llegaron aquí, eso se refiere a los descendientes de Leví. La parte del árbol que produjo frutos buenos representa a los nefitas justos, y la parte del árbol que produjo frutos silvestres representa a los lamanitas. Curiosamente, la alegoría nos enseña que este grupo fue el último en ser esparcido y el primero en ser reunido. ¿Quiénes? Los lamanitas. Vamos a ver algo interesante, lo que dijo Joseph Fielding Smith, que fue presidente de la iglesia. Ahora bien, la parábola del olivo es la casa de Israel. En su tierra natal comenzó a morir. Entonces el Señor tomó ramas como los nefitas, como las tribus perdidas y como las otras, y como otras que el Señor llevó de las que no sabemos nada, a otras partes de la tierra. Él las plantó en toda su viña, que es en el mundo. ¿Qué es el mundo? Sin duda envió algunas de estas ramas a Japón, a Corea, a China. No hay duda al respecto que él los envió a todas partes del mundo. Por si acaso lo que estoy leyendo, no lo dije yo, no lo menciono yo, lo dijo el presidente Joseph Fielding Smith o José Fielding Smith. Joseph o José es lo mismo en la traducción, ¿verdad? Él dice eso, mire, ramas llevaron a diferentes países. Llegó el tiempo, sigo leyendo, llegó el tiempo en que estas partes lejanas, los árboles comenzaron a decaer, por lo que el Señor envió por última vez a recoger el fruto para la cosecha. Ahora ahí está la respuesta. Esa es la respuesta a estas personas que se acercan a mí con la pregunta: ¿de qué sirve salir entre los chinos, los japoneses, los coreanos y la gente del lejano oriente para predicarles el Evangelio? La respuesta es: porque son ramas del árbol, son de la casa de Israel. El Señor tomó las ramas del árbol, las injertó en los olivos silvestres, los gentiles, y está introduciendo a los gentiles en el Evangelio de Jesucristo. Cuando lees ese capítulo completo, si no puedes decir en tu alma, esto es absolutamente una revelación de Dios, entonces hay algo mal en ti. Eso te habla de la historia. ¿Vamos a predicar el Evangelio en Corea, en Japón, en China? Sí. ¿Por qué? Porque la sangre de Israel está allí. Y el Señor hizo exactamente lo que dijo que haría con Abraham y su posteridad, los esparció sobre toda la faz de la tierra. Así que ahora los gentiles son santificados por la sangre de Abraham. ¿Dónde dijo eso? En el año 1981, está en el Manual del Estudiante del Libro de Mormón, Respuestas a las Preguntas del Evangelio. Es un volumen, son varios volúmenes, volumen 4, ahí está. Interesante, ¿verdad? Que el Evangelio va a llegar a diferentes lugares. Bueno, pues con nosotros o sin nosotros. Hasta, aquí marco lo que en el cuadro, hasta esta parte del versículo 28, se cumple la parte del segundo cuadro que hemos estado hablando. Los versículos 26, 27 y 28 habla acerca de podémosla. Hay que podar porque él vio frutos y obviamente hay que podarla. Cabemos alrededor de él y nutrámosla, dice el Señor. Eso es lo que dice en el versículo 26, 27 y 28. El intercambio entre el Señor y el siervo es instructivo. El Señor sugiere que los lamanitas sean destruidos por su iniquidad, dice el siervo. El siervo interviene, el Señor es el que dice y el siervo interviene. Interviene a favor de ellos pidiendo al Señor que se haga más trabajo para salvar la parte mala del árbol para que tal vez dé buenos frutos. Esto es exactamente lo que pasó.
en más de un lugar del libro de Mormón, los profetas nefitas oraron en nombre de sus hermanos lamanitas. Oraron para que el Señor les mostrara misericordia en los últimos días y les llevara al conocimiento de la verdad. La otra cosa interesante a notar es que los profetas pueden, en ocasiones, detener la mano del Señor, intervenir por su pueblo y pedir la misericordia del Señor en su nombre. Tal intercambio ocurrió entre Moisés y el Señor después de que los hijos de Israel se rebelaron en el desierto de Sinaí. ¿Recuerdan? El Señor estaba muy enojado y quería destruir al pueblo, y Moisés intervino. ¿Dónde dice eso? Números capítulo 14. Y lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. El profeta también quiso intervenir y parar su mano. Es más, dijo, si acaso hay 100 justos, ¿destruirás? Le dice, ¿dónde están esos 100? Bajó a 50, luego a 25, 20, 10, 5, bajó a todos y no había nadie justo. Entonces dijo, bueno, no hay nadie, pues, ¿qué hago? Los destruyo, y los destruyó. Solamente Lot y su familia se salvaron. En los versículos 29, que empieza en el otro bloque, dice, y aconteció que pasó mucho tiempo, dice el versículo 29. Este es el segundo gran intermedio de la historia. Es lo que vamos a ver. Cuando el Señor y el siervo regresan a la viña. ¿Y eso cuándo pasó? Más de 1500 años después. Todo salió mal. Él regresa con el siervo, el Señor y su siervo regresan después de 1500 años para ver cómo está el árbol y ninguno de los árboles produce buenos frutos y se necesita mucho trabajo para que el viñedo vuelva a estar en forma. Podemos decir que el resto de la historia tiene que ver con los últimos días por causa de la palabra del Señor al siervo, porque aquí se acerca el tiempo y el fin viene pronto. Es lo que dice, y el tiempo viene pronto. El versículo 30 nos habla acerca de estaba cargado de toda clase del fruto. Es decir, el árbol había producido fruto, dice el versículo 30. El primer elemento inspeccionado por el Señor y el sirviente es el árbol madre, el árbol principal. El registro dice que estaba produciendo fruto. ¡Qué bueno! Excelente trabajo. El versículo 31 y 32 dice que el fruto no era bueno. La fruta era de todo tipo, era diferente y aparentemente ninguna era buena. Esta es una descripción precisa del cristianismo durante la última parte de la apostasía. ¿Y cuándo es esto? ¿Cuándo sucedió esto? Esto representa antes del tiempo de José Smith o de Joseph Smith. La Iglesia Católica había crecido muchísimo, pero ¿era la correcta? Es la pregunta. ¿Hacía lo correcto? ¿Practicaban el evangelio que Jesús deseaba? ¿Qué sucedió a raíz de esto? ¿Qué pasó? Que haya muchas iglesias y eso se llama el tiempo de la reforma, lo llaman. Habían producido cientos y miles de iglesias diferentes, todas reclamando la verdad. Difundieron la palabra y convirtieron a muchos, produciendo mucho fruto. Lamentablemente sus obras no fueron reconocidas por el Señor. Por eso dijo el Señor, porque su corazón está lejos de mí, y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso le dijeron a José Smith, y eso lo encontramos en José Smith's historia. Así dijo el Señor. Tenían apariencia de piedad, estaban produciendo fruto, pero el fruto no le gustó al Señor. Entonces, ¿es tiempo de quemar el árbol? ¿Ya es el tiempo o no? En el versículo 34 nos dice que las raíces están vivas, aún son buenas. ¡Qué alegría y qué esperanza! Esto es un buen curso de jardinería, ¿verdad? Así que tomen nota si les gustan las plantas. Cuando el Señor miró al mundo en su condición apóstata, Él y el siervo reconocieron el bien potencial que había allí. Así como un olivo real produce brotes de raíces vivas cuando las ramas están muertas, el potencial espiritual de esas raíces solo necesitaba ser nutrido. Todavía se podían obtener buenos frutos. Algunas de las pruebas de que todavía había vida en las raíces se pueden ver en la situación a principios del siglo XIX.
La Biblia se imprimió en muchos idiomas diferentes. El nombre de Jesucristo había sido predicado a millones de personas. La tradición judeocristiana había ejercido una fuerte influencia en la conducta ética de las personas y las leyes de las naciones. Todo ya estaba listo para la restauración del Evangelio. En resumen, no todo está perdido, y el Señor aún podía producir buenos frutos. Pero para hacerlo debía injertar las ramas esparcidas. Es claro lo que dice el Señor: de nada me sirve este árbol si producen mal fruto, dice el versículo 35. Antes de la restauración del Evangelio, ¿servía el Evangelio que se vivía? Es la pregunta. Haz un poco de memoria. ¿El Evangelio antes de la restauración servía? ¿Servía ese evangelio que se vivía? ¿Recuerdan que la Iglesia Católica cobraba para poder ser perdonado? Las famosas indulgencias se llama en español. Es por eso que en las iglesias ven el oro donado de los feligreses que donaban, creyendo que de esa manera pues uno quedaba perdonado de los pecados. El versículo 37 es lo que dice: al saber toda esta infamia y apostasía, empieza a perecer, dice el versículo 37, y pronto llegará a la madurez. Muchísimos se han apartado de la Iglesia Católica para dar inicio a la Reforma, y nacieron muchísimas iglesias que buscaban la verdad, que no soportaban ya tanto engaño. Al parecer, el siervo no desea que se queme el árbol. ¿Y qué hace? Le dice al amo: veamos si en el versículo 38 las ramas naturales han producido también mal fruto, dice el versículo 38. El Señor y el siervo encuentran que todas las ramas que habían sido plantadas se han corrompido. Se recordará que la única de estas tres ramas cuya identidad se conoce con seguridad es la tercera. Como los demás se habían corrompido, en otras palabras, los lamanitas hacía mucho que se habían apartado del Señor. En el versículo 40 habla del fruto silvestre del último. Había vencido a la parte del árbol que daba buenos frutos. Obviamente esto se refiere a las últimas batallas entre los lamanitas y los nefitas, cuando los lamanitas vencieron y destruyeron a todos los que todos los que no negaron a Cristo. Y aquí los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que ya no existen, dice en Mormón. El libro de Mormón, capítulo 8, versículo 7. En el versículo 41 de Jacob, capítulo 5, dice: ¿qué más pude haber hecho yo por mi viña, si he hecho de todo? Esta alegoría es una declaración del amor divino, del esfuerzo incesante de Dios como Padre que trabaja en favor de sus hijos. Algunos dicen que la alegoría de Cenós, debe ocupar su lugar junto a la parábola del Hijo Pródigo. Ambas historias hacen que la misericordia del Señor sea de un amor profundo. ¿Qué más pude haber hecho? Una pregunta que, si la aplicamos el día de hoy, nos daremos cuenta de que no vamos a tener excusas cuando el Señor nos pregunte por nuestro progreso espiritual. Hice de todo: tenías internet, tenías buen horario los domingos, tenías las escrituras en tu teléfono, podías aprender de muchísimas maneras, tenías las clases en YouTube, en comparación a antes, que era más lenta la información que se tenía. ¿Sabías que las conferencias había que esperar meses para tenerlas? En español llegaba después de 3 meses. La conferencia de octubre, por ejemplo, llegaba en enero, y la conferencia de abril llegaba en julio, y si no estabas suscrito, te perdías esas revistas, que eran de colección, por cierto. Había poco material en español de la iglesia. Otro problema que hay en la iglesia es que los miembros no leen. No les gusta la lectura, entonces la publicación de material en español no es tan fructífero. En inglés hay más material, pero poco a poco el evangelio se enseña más. No hay excusas para ser nutridos por la buena palabra y crecer en el Evangelio. Si es la primera vez que estás leyendo el libro de Mormón, sabes que Ley y su familia son los primeros que llegan a América hasta el momento, y así lo he enseñado, pero más adelante verás que no fueron los primeros en venir a América, porque ya habían venido otros, que son los jareditas, del hermano de Jared. Ellos llegaron muchísimos años antes a América, alrededor del año 2200 antes de Cristo.
Los estudiosos del Libro de Mormón dicen que estos versículos se refieren a ellos, a los jareditas. El versículo 43 dice, lo planté en un terreno fértil. Fueron los elegidos y luego fueron destruidos, como dice el versículo 46. Esto lo veremos más adelante. Pero obviamente también tengo que mencionarlo porque está dentro de la alegoría de Zenos. Una vez más, el maestro se lamentó de que todos sus árboles se habían corrompido y que no salía buen fruto de ninguna de sus viñas, dice en el versículo 47. Por lo tanto, los árboles no valían nada para él y debían ser destruidos, lo que le entristecía profundamente. No era fácil para el dueño de la viña. El amo preguntó a su sirviente qué más se podría haber hecho para que la viña fuera fructífera. De hecho, se preguntó quién o qué había corrompido su viña en el versículo 47. Sin embargo, en el versículo 48 dice, las ramas crecieron más rápido que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. ¿Qué fue entonces lo que corrompió la viña? ¿Qué fue que hizo caer la viña? La sabiduría, el orgullo y los preceptos de los hombres que se oponen a las revelaciones de Dios causan la apostasía. ¿Sabías? ¿Qué es lo que causa la apostasía en un lugar? La sabiduría, el orgullo y los preceptos de los hombres que se oponen a las revelaciones de Dios. Eso es lo que causa la apostasía. Hay una inmensa diferencia entre investigar la religión con la razón y con todo el deseo de poder aprender y humildemente invocando a nuestro Padre Celestial por luz y verdad que hacerlo solo con la manera de buscar errores o conveniencias. Los hombres en un estado de apostasía se erigen como luz para el mundo en lugar de sostener la luz del Salvador. El Libro de Mormón da múltiples testimonios de que este aspecto de la sociedad gentil es la causa principal de la apostasía. Zenos nos explica en este versículo la apostasía y nos dice cómo fue lo que derribó la viña. Este aprendizaje reemplaza las verdades claras y preciosas, lo que los hace tropezar. En los versículos 49 al 51, vayamos a talar los árboles de la viña, déjalo un poco más, dice los versículos del 49 y 51. Aparentemente el mundo en su condición apóstata era lo suficientemente inicuo para merecer la destrucción por parte de Dios. El siervo intercede por la viña y el Señor dice, sí, lo perdonaré un poco más, porque me entristece perder los árboles de mi viña. Es posible que el Señor le haya estado dando a su siervo la oportunidad de hacer una súplica por su pueblo. El tiempo de la apostasía fue terrible para la gente. En lugar de acercarse a Dios, conforme al Evangelio, estaba todo distorsionado. Antes de la restauración del Evangelio, la gente no entendía lo que se decía, porque incluso las misas o reuniones eran en latín, y la gente no hablaba en latín. Las ordenanzas distorsionadas que en lugar de acercar al Señor, lo que hacían era temer al Señor. El versículo 54 nos dice que las raíces de las ramas naturales aún están vivas. Esta parte de la historia puede resultar confusa. Lo que sucede aquí es que el Señor mira las ramas naturales que ahora se han convertido en árboles. Él ve que ellos, el Israel disperso, se han corrompido, pero reconoce el potencial espiritual de estos pueblos. Esta respuesta se produce debido a la tendencia natural de los del Israel disperso a creer. El Señor ha hecho promesas a los antiguos profetas de que la casa de Israel será redimida en los últimos días. El Señor hace esto mediante injertos. Toma las ramas silvestres del árbol madre y las injerta en estos árboles naturales dispersos. El versículo 55 habla acerca de tomaron del árbol natural que se había vuelto silvestre y lo injertaron en los árboles naturales. Para que quede claro lo que está sucediendo aquí, debemos explicar que las ramas del árbol madre o del árbol principal se toman y se injertan en los árboles que el Señor había plantado anteriormente en las partes más bajas de la viña. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a adoptar a los gentiles en la casa de Israel porque ni las ramas ni el árbol en él que son injertados están produciendo buenos frutos.
no vale la pena injertarlos. No se trata de un injerto espiritual, sino de un trasplante geográfico. Para entender lo que esto significa, veamos la relación entre el árbol madre y la cuarta de estas ramas naturales trasplantadas. ¿Quiénes? Los descendientes lamanitas. En el momento del fin de la apostasía, las naciones gentiles de Europa venían a América en grandes cantidades. Al principio persiguieron y afligieron a los nativos, pero al final establecieron programas para darles tierras y preservarlas. Más importante aún, los gentiles establecieron una nación libre, que sería el lugar de la restauración. La restauración entonces llevaría a cabo una obra maravillosa y un prodigio para ayudar al Israel disperso a regresar al Señor. Por lo tanto, las ramas del árbol natural que se habían vuelto silvestres representan a las naciones gentiles del cristianismo. Su injerto en árboles naturales representa el gran movimiento de inmigración de este pueblo a los Estados Unidos, a América Central y del Sur. Y otras naciones donde el Señor ha escondido las ramas naturales. Su presencia entre los de Israel disperso ayuda a preservarlos hasta el día en que estén listos para dar buenos frutos. Hago un paréntesis, quizás no guste, pero es la verdad. Los mismos estadounidenses no podrían solos con el Evangelio. Los latinos ayudan muchísimo y no saben cuánto a la iglesia. Sí, los latinos ayudan muchísimo y no saben cuánto ayudan a la iglesia. De México hasta Sudamérica son los más fieles y los que le ponen la mayor energía a la iglesia. En otra clase diré lo malo de los latinos, pero ahora es para decir lo bueno. Así que es una manera de ayudar en la viña. Tú que eres latino, mi amigo, tú que me escuchas, estás ayudando a la iglesia. En el versículo 56 también tomaron de los árboles naturales que se habían vuelto silvestres y los enjartaron en su árbol original. Claramente esto se refiere al recogimiento de Israel. Una vez más, la cronología de los acontecimientos es importante. Israel no puede ser reunido hasta después de la restauración. Nefi deja claro en su visión de la historia del mundo que la aparición del libro de Mormón y otras escrituras de los últimos días debe preceder al recogimiento de Israel. Él explica que estos registros iban a ir al remanente de la simiente de sus hermanos y también a los judíos que estaban esparcidos sobre toda la faz de la tierra, que los registros de los profetas y los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Eso lo dice en Primera de Nefi capítulo 13, versículo 39. Ahora, la obra maravillosa y el prodigio de que se habla en las Escrituras se refieren a este fenómeno, el reino de Dios extendiéndose por toda la tierra para reunir al Israel disperso. Debemos examinar el recogimiento de Israel tanto en términos espirituales como literales. La reunión espiritual de Israel se refiere a aquellos del Israel disperso que reconocen la verdad y se convierten a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Cada vez que alguien con sangre israelita es bautizado y confirmado, efectivamente es injertado nuevamente en el árbol principal del olivo. Uno podría entonces preguntarse, ¿cómo se puede decir que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el árbol original? Bueno, al comienzo de la alegoría, el olivo manso representaba la casa de Israel. A medida que avanza la historia, era evidente que el árbol madre representaba el cristianismo primitivo. Se reconocía que aquellos que seguían rectamente al Salvador producían buenos frutos. Posteriormente, el árbol principal fue el cristianismo apóstata. Después de la restauración ocurrida entre los gentiles, el árbol principal, o el árbol madre, está representado por la iglesia y el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, el árbol original es espiritualmente y no geográficamente la casa de Israel. Todos los bautizados y confirmados en la iglesia son de la casa de Israel, ya sea por adopción o por primogenitura. El recogimiento literal de Israel se refiere al Israel disperso que regresa a las tierras de su herencia. En Jacob capítulo 5, el versículo 57, arranca las ramas silvestres que son más amargas, dice el versículo 57. ¿Cuándo sucede esto?
ya han sucedido en gran medida. El Señor ha revelado que los malvados de los últimos días serán destruidos por guerras, pestilencias, terremotos, etc. Los versículos 61 y 70 dice que llamar siervos para que trabajemos diligentemente con nuestras obras, o fuerzas, perdón. Los siervos de los últimos días están llamados a realizar una obra poderosa. Como declara el versículo 62, la obra debe acelerarse esta última vez, porque aquí el fin se acerca, dice el versículo 62. Y esta es la última vez que podaré mi viña. El periodo de tiempo del que se habla aquí es hoy, la dispensación de la plenitud de los tiempos cuando los justos deben llamar a todos al arrepentimiento. Ahora entendemos la importancia de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que salgan nuestros jóvenes a predicar. Ay, hermanito, mijito, pobrecito, son 2 años que no lo voy a ver. ¿Verdad que hemos escuchado eso? No sé si va a comer bien mi bebé, no sé si se alimentará. Nunca ha estado solo y yo solo le preparo su comidita. Hermana, si así es su pensar, con todo el respeto le digo que la obra se vuelve lenta y no se apresura el paso. El joven que va a la misión no va a la guerra. No se va a ir a pelear a Ucrania o a Gaza con Israel. Va a predicar el Evangelio. En el 99% de probabilidades va a estar muchísimo mejor que en su casa. Muchísimo mejor. Le voy a decir una nomás. Ahora va a tener una cama, por si acaso, si se va a la misión, para sí solo, una cama para sí solo. Y en una habitación va a dormir con su compañero. Eso no sucede en la mayoría de hogares, tanto en Estados Unidos como en América Latina. De los 2 lados los conozco. Así que si se va a la misión un joven de América Latina y si se va un joven de Estados Unidos, va a vivir mucho mejor en la misión que en su casa. Se los digo, muchísimo mejor. Así que pongamos de nuestra parte y por favor las madres no derramen demasiadas lágrimas cuando se van a la misión. Al contrario, denle ánimos, que trabajen duro y cada semana pregúntale si están trabajando duro. ¿A cuántos has predicado esta semana? ¿Cómo se llaman? Dime sus nombres para orar por ellos, para ayudarles, para ayunar por ellos. Doctrina y Convenios está llena de escrituras que llaman al mundo al arrepentimiento. Por ejemplo, Doctrina y Convenios, sección 11, versículo 9, dice: no predique sino el arrepentimiento a esta generación. Fin del versículo. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 29, dice: y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo. Fin del versículo. Este es el mensaje que traerá nuevamente el fruto natural, el cual es bueno y el más precioso entre todos los demás frutos. Creer que solo nosotros lo vamos a hacer es absurdo. Necesitamos ayuda de los demás. Ven en la imagen, en la parte derecha inferior, la última, vemos a unas monjitas cruzando el río para predicar el Evangelio. Sí, mi hermano, no es de nuestra congregación. Son monjitas. Hablé hace un rato de la Iglesia Católica del daño que hizo. Pero mírenlo ahora. Ellos predican el Evangelio. ¿Y nosotros? Nosotros somos mucho más de ciudad, ¿verdad? Las lejanías todavía es zona virgen para nuestra iglesia. Y ahí tenemos que ir. Ahí nos han sacado a la delantera muchas congregaciones. Ahí se ve a un joven que está indeciso. Cuando ustedes ven a un joven que está indeciso, mándenlo a la misión. O díganle a sus padres, ¿y cuándo se va a la misión? Que sienta la presión. El versículo 71 dice eso. Eso es lo que dice el versículo 71. Id y trabajad en la viña con todas vuestras fuerzas. El fin se aproxima. Si usted es maestro de jovencitos, de seminario en la iglesia o los domingos de la escuela dominical de los jovencitos, exhorte a sus jovencitos que vayan a la misión. Le felicito por tomar la decisión de ser maestro y tiene el poder para exhortar a esos jóvenes que vayan a la misión.
Gracias por enseñarles a ellos y porque busca maneras de poder llegar a ellos y que no se aburran. Yo tengo una hija jovencita y agradezco infinitamente a todos sus maestros de seminario. Gran trabajo que hacen. Gracias por ayudarnos. Y nosotros también tenemos que ayudarles. Ayudémosles. En el versículo 63 habla del injerto en las ramas, empezar por el último, dice el versículo 63. La primera rama que se injerta en el árbol original es la última rama que se plantó en la viña. La última rama es la rama nefita lamanita. Por lo tanto, serán los primeros del Israel disperso en regresar al Señor en los últimos días. La obra ha progresado a tal ritmo entre estos pueblos que hoy somos testigos del cumplimiento de esta profecía. En el versículo 65 dice: no eliminaréis todo su mal de una vez, dice el versículo 65. Los malvados de los últimos días no deben ser eliminados de una catástrofe terrible. Habrá guerras, hambrunas, plagas, terremotos, truenos, relámpagos, etc. De esa manera irá eliminando el Señor. Es sabiduría en Dios que lo malo no desaparezca de una vez. ¿Cuánto nos gustaría que desaparezcan esos líderes malos, verdad? Que gobiernan, pero así no funciona el plan de Dios. Hace años escuché: ¿te imaginas si Cuba cayera el gobierno que tienen y dieran libertad a su gente? La iglesia entraría con toda su fuerza, pero todavía no se puede. Los versículos 68, 73 y 74 dice: así los juntaré otra vez y serán uno. Una vez que se produce el injerto de los últimos días, ya no hay división entre qué árboles eran árboles originales o árboles dispersos. Todos se reúnen como la casa espiritual de Israel. Por lo tanto, ya sea un gentil adoptado en la casa de Israel o un miembro de la casa de Israel que ha sido injertado, todos estarán juntos. El viñedo ya está listo para dar buenos frutos. El resultado es buen fruto porque las ramas naturales comenzaron a crecer y a prosperar en gran manera, y llegaron a ser un solo cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el fruto natural era para él muy preciado. Si quizás pensaste que fui duro, ay hermanito, qué duro que es con los jóvenes que van a la misión. Es que uno es madre, hermano, y siente por sus hijos. Usted no es madre, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 72. Los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos. Fin del versículo. Ese es el título de la clase. Si te quieres quedar mirando o dormido o mirando televisión, es tu decisión. Pero los demás tienen que trabajar y lo harán. Es mejor que te unas a esa fuerza, que aceleremos el paso, que creamos esa motivación, ese amor al Evangelio. El versículo 74 dice: trabajaron hasta que lo malo fue expulsado de la viña. Esto describe la destrucción final de los malvados antes del milenio. En el versículo 75 dice: benditos seréis porque habéis sido diligentes. Os regocijaréis conmigo, dice el versículo 75. Los fieles oirán al Señor decir: bien, siervo bueno y fiel. Su recompensa es tener gozo con el Señor. Esto solo puede ocurrir si pueden permanecer en su presencia. Esto es exactamente lo que sucederá durante el milenio. Los santos de Dios ayudarán al Señor a guardar el fruto de la viña. En el versículo 76, otra parte, otro bloque dice: porque aquí por mucho tiempo guardaré el fruto. Aquí hay otro largo tiempo en la alegoría, y es el último cuadro. Esta vez el Señor se queda con los siervos de la viña. Ese largo tiempo durará 1000 años, y se refiere al milenio. Los esfuerzos durante el milenio serán guardar el fruto de la viña para la estación que pronto llega. En otras palabras, los malos tiempos vienen nuevamente y el Señor pretende fortalecer sus fuerzas
tanto como sea posible, mientras el destructor está atado en el abismo. En el versículo 77, de nuevo vendrán malos frutos en mi viña, dice el versículo. Después del milenio, Satanás queda desatado por un tiempo. Reúne sus fuerzas y tiene un último grande y final conflicto con el Señor. El versículo 77 dice: haré quemar mi viña con fuego. Durante el milenio, la tierra existirá en un estado terrestre. Después de que Satanás sea finalmente expulsado, la tierra estará lista para ser celestializada. Después que la tierra sea quemada con fuego, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así dice el Apocalipsis. Así termina la alegoría de Cenós. Ahora entramos al capítulo 6. En el versículo 3 dice: cuán bienaventurados los que han trabajado diligentemente. En este versículo, Jacob otorga una bendición a los siervos del Señor que han sido celosos y perseveraron en su servicio en la viña de nuestro Señor. Ojalá que nosotros estemos en estos benditos que hable el Señor. El Señor siempre demuestra su infinita misericordia y amor. Él extiende sus manos hacia el pueblo en el versículo 4. No dejemos que la contención y la obstinación nos alejen. El Señor pide que vengamos con íntegro propósito de corazón y unidos a Dios, dice el versículo 5. Las Escrituras enseñan que el Señor no tiene ningún interés en alguien que acude a Él con reservas, a medias o excepciones. Él espera que lo amemos con todas nuestras fuerzas, mente y fuerzas. Luego Jacob nos dice que a pesar que nos ha explicado lo que sucederá, rechazaremos estas palabras, dice en el versículo 8. ¿Nosotros rechazaremos a los profetas? ¿Negaremos la buena palabra de Cristo? ¿Negaremos al Espíritu Santo? Es decir, ¿esos sentimientos que hemos tenido lo negaremos? No olvidemos que un concepto que se enseña repetidamente en el libro de Mormón es que los justos que se han apartado de la verdad se enfrentarán a la verdad ante el tribunal de Dios. Mientras miran al Salvador cara a cara, sus dolores de culpa serán penetrantes, dice el versículo 9. Ante lo aprendido nos dice que seamos prudentes en el versículo 12. Es decir, usemos bien nuestro juicio y nuestra libertad, nuestras decisiones que sean las correctas. Al final Jacob nos dice: bueno, ya te enseñé todo el plan y lo que sucederá. Te he testificado, te he explicado, así que Jacob promete encontrarse con nosotros ante el tribunal de Dios. Al parecer estará allí con Nefi, con Moroni y muchos otros profetas en el versículo 13. Nefi dijo lo mismo y luego veremos que Moroni también dijo lo mismo. Es digno de mención que las 4 personas que más contribuyen como escritores en el libro de Mormón son Nefi, Jacob, Mormón y Moroni. Y ellos certifican la aceptación o el rechazo de lo que han escrito por el poder del Espíritu. Será un tema crucial en el tribunal del juicio de Dios. Entonces la pregunta es: ¿debes o no debes creer? ¿Todavía tienes dudas? Entramos al último capítulo del libro de Jacob, el capítulo 7, y hablaremos de Sherem, el primer anticristo. El libro de Mormón describe las acciones y enseñanzas de 3 anticristos contrarios a Cristos. Primero Sherem, Neor, que lo menciona en Alma, y Corior, que menciona Alma capítulo 30. La inclusión de sus acciones y enseñanzas de estos anticristos es muy instructiva para nosotros, porque muchas de sus falsas doctrinas prevalecen en la actualidad. Jacob termina una larga recitación y un breve comentario sobre la alegoría de Cenós, suplicando a sus lectores que reciban y presten atención a las palabras de los profetas, y luego se despide. Pero posteriormente tuvo una experiencia digna de ser incluida en un registro que saldría a la luz ante un mundo cínico y altamente secular. Su encuentro con Sherem, el anticristo. En la actualidad también hay anticristos. En internet hay varios. Si alguien sigue a uno de ellos, les dejo una pregunta fácil y sencilla de responder. Facilita. No es nada difícil. Si ellos dicen que no existe Cristo, que me digan qué hacemos con Jerusalén. Que hay muchas señales que vino a la tierra. ¿Qué hacemos con su tumba vacía? Y
Eso sin contar que vino a América, que expliquen por qué los indios americanos cuando vieron a los españoles pensaron que eran dioses. Versículo 1 del capítulo 7 dice que vino entre el pueblo. Es decir, no era del pueblo y al parecer no era nefita. Versículo 2 menciona que no habría ningún Cristo, dice. Sherén enseña que no vendrá ningún Cristo a los nefitas, que se les había enseñado que vendría Cristo. A diferencia de nosotros que sabemos que esas profecías se cumplieron, que vino Cristo, murió y resucitó y que vendrá por segunda vez, es decir, tenemos muchísima más información de poder saber esto y verificarlo por el Internet. Nuestro conocimiento no se puede comparar a la de los nefitas que tenían que tener mucha más fe para crecer. El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que ya falleció, creo, ya murió, un gran presidente de Estados Unidos, él dijo lo siguiente, lo comento porque él dijo lo siguiente: a veces, cuando me enfrento a un ateo, me siento tentado a invitarlo a la mejor cena gourmet que jamás se pueda servir. Y cuando hayamos terminado de comer y disfrutar esa magnífica cena, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cree que hay un cocinero o no? Él pone de ejemplo a lo mismo, a los ateos. Me gustaría sentarme con ellos y enseñarles todo, todas las creaciones de Dios, todos los milagros que existen, y hacerle la pregunta: ¿crees que no hay Dios? Es la pregunta, ¿verdad? Bonito comentario que dice el presidente Reagan. Sherén llega y empieza a decir que Cristo no vendría, y empieza con la lisonja. ¿Qué es una lisonja? Es una alabanza, pues. Le gusta a la gente que los lisonjee, que los alaben. Es decir, alaba al pueblo, le dice las cosas que les gusta. Les dice lo que le gusta oír al pueblo. Se parece a algunos líderes políticos, ¿verdad? O también a algunos pastores que alaban pues a su feligresía y no les dice la verdad, porque si no se ofenden o se sienten mal. Esos son las lisonjas. El versículo 3 dice que trabajó diligentemente. Es decir, son muy trabajadores en la maldad esta gente. El versículo 4 habla que era muy instruido. Los anticristos suelen ser habladores y ágiles, ¿eh? Son estudiantes siniestros del comportamiento humano. Te estudian a la persona, que saben cómo persuadir y disuadir, cómo atraer y crear seguidores, y cómo hacer que sus oyentes se sientan seguros y cómodos en su discurso. Un anticristo es muy refinado, educado y pulido. Es un encantador predicador. Sin embargo, Jacob nos dice que si no podía ser sacudido, se calcula que Jacob tenía aproximadamente de 90 a 100 años. Un hombre viejo que ya en los últimos días de su vida, que había sido todo el tiempo espiritual, es complicado que lo hagan cambiar, ¿verdad? El anticristo no presenta ninguna amenaza personal para el individuo con un testimonio fuerte. Eso no es su característica. Deberíamos comprometernos diligentemente a fortalecernos nuestros testimonios para que los anticristos de hoy no nos sacudan. A Jacob debe haberle parecido gracioso que Sherén pensara que en realidad podía sacarlo de la fe. Jacob nos dice algo importante. También vio ángeles y escuchó la voz del Señor. Es decir, que Jacob era un hombre muy, pero muy espiritual. En el versículo 6 le dice hermano Jacob. Sherén le dice así. Sherén no ama a Jacob. Sin embargo, comienza su discusión con la entrañable frase, hermano Jacob. Este es un buen ejemplo de la sutil astucia de su discurso. Retrata un amor por Jacob que no existe. Sin embargo, Jacob no se dejará engañar. Satanás siempre preferiría capturar a un general espiritual que a uno de menor rango. No lo olvidemos. En el versículo 7, Sherén le dice a Jacob que no vendrá Cristo, porque nadie puede saber tales cosas. Nadie puede declarar lo que vendrá, dice el versículo 7. Es interesante que Sherén no cree en Cristo, pero cree en Dios. Qué curioso, ¿verdad? Es realmente extraño que Sherén, un anticristo, argumentara a favor de la ley de Moisés. El argumento de Sherén tiene lagunas, tiene cosas que se pierden. Declara que el hombre no puede conocer el futuro, y sin embargo está seguro de que nunca habrá un Cristo. En el versículo 9 lo dice. Si el hombre no puede conocer el futuro, Sherén no puede saber si habrá un Cristo o no. Es ilógico lo que dice.
pero con sus palabras, obvio que va a tratar de confundir. El versículo 9 lo dice, jamás lo habrá. No habrá Cristo, dice en el versículo 9. Es interesante lo que dice Sheren. Hey Sheren, ¿y cómo sabes tú el futuro entonces que no habrá Cristo? Cuando tú dices que no habrá Cristo, estás hablando de un futuro. ¿Cómo sabes, pues? ¿Mm? Ahí te contradices, ¿verdad? Para ello, Jacob testifica de las Escrituras en el versículo 11. La familiaridad con las Escrituras no garantiza la familiaridad con Dios o las cosas del Espíritu. De hecho, quien lee las Escrituras y las interpreta para apoyar el plan de Satanás está en peor situación que el individuo que no las ha leído. El Salvador mismo testificó que las Escrituras fueron dadas específicamente para testificar de él. Jacob le testifica de las Escrituras, de la expiación, de su testimonio. Esto es muy importante para saber cómo enfrentar un anticristo. El testimonio es potente, es fuerte, no menospreciemos el testimonio. Tenemos que saber que es nuestra coraza, lo que nos protege. Todos tenemos que decir yo tengo un testimonio, yo sé que es verdad. ¿Y qué busca entonces un anticristo? Una señal. Mira lo que dice el versículo 13. Quieren ver con sus propios ojos, quieren las experiencias que uno ha tenido, quieren saber cómo uno sabe. Mientras uno ha buscado a Dios, ellos supuestamente quieren o envidian lo que uno siente, lo que uno ha pasado por esas experiencias. Jacob tiene cuidado de no atribuirse el mérito de la señal de que Sheren fue herido en el versículo 14. Reconoce que es el Señor quien lo está golpeando y que esto debe ser una señal de que el Señor tiene poder y también que de que Cristo vendrá. Y hágase, oh Señor, tu voluntad y no la mía. Debe haber sido por el poder del Espíritu que Jacob supo que el Señor heriría a Sheren. Así vemos que el golpe de Sheren son excepciones a la regla. Ahora, al verse Sheren débil, reconoce que fue engañado, dice el versículo 18. El diablo puede parecer como un ángel de luz. Una comunicación así puede parecer divina. Es posible que Satanás se le haya aparecido a Sheren como un ángel de luz. Al final da pena a Sheren. Reconoce al final, pero tiene miedo por lo que ha hecho y muere. Al parecer no había paz. Pero al morir Sheren se restablece la paz, según el versículo 23. Jacob luego nos cuenta lo que hacían los nefitas. En el versículo 24 se idearon muchos medios para recuperar y restaurar a los lamanitas. Cuando pensamos en la obra misional entre los lamanitas, a menudo pensamos que el éxito de los hijos de Mosía. Estos valientes misioneros no fueron los únicos que intentaron predicar a los lamanitas. Jacob registra que los lamanitas de su época también tenían un odio eterno contra nosotros. Este odio nacido del diablo no les permitió ablandar sus corazones el tiempo suficiente para aceptar el mensaje de un misionero. La vida de Jacob llega a su fin. En el versículo 27, yo Jacob vi que pronto debía descender a mi tumba. Jacob el creyente, Jacob el enemigo del anticristo, Jacob el inquebrantable. Por definición, todos los profetas del libro de Mormón tenían una gran fe y eran inflexibles en sus convicciones. Todos tenían un profundo testimonio de la misión y la divinidad de Cristo. Pero en una vida apenas documentada, las enseñanzas de Jacob se limitan a 31 páginas en el libro de Mormón, y muchas de ellas están dedicadas a las citas de otros profetas. Y aunque considera que su contribución al libro de Mormón es pequeño, sin embargo este profeta llega a nosotros en palabras y hechos como una roca, sólida, invencible, inquebrantable. Una vida recta y justa que llevó Jacob. Es decir, que nuestro agradecimiento se extiende a Nefi, ahora Jacob. Mil gracias, Jacob, por enseñarnos, por la espiritualidad que siempre demostraste. Gracias por compartirnos tus visiones. Gracias por la paciencia de poder plasmar tus experiencias en las planchas. Gracias por tomarte el tiempo porque ninguno de nosotros lo hubiera hecho. Gracias, Jacob. Esperamos verte en el otro lado y darte las gracias. El resumen de la clase, para terminar, espero que lo hayas disfrutado. Las escrituras son para entenderlas. Muchos las han leído esta alegoría, pero pocos lo entienden. Espero que esta clase te haya ayudado. Jacob incluye la alegoría de Sonós,
de los olivos mansos y silvestres como símbolo de la dispersión y reunión divina de Israel a lo largo de las generaciones. Hoy hemos visto casi un curso de jardinería. Hemos visto el cuidado con el que el jardinero, que es Dios, cuida el olivo cultivado, que es Israel. Cuando ves signos de descomposición, poda, excava y nutre para salvar el árbol. El olivo, una planta con muchísimo simbolismo, su fruto es las aceitunas. A muchos les gusta, a otros no. Otros prefieren el aceite de oliva para sus ensaladas, ¿verdad? De ese árbol hemos hablado. Creo que como 99 de cada 100 que leen el libro de Mormón, leen esta parábola sin captar la plenitud y el significado de ella. Se pasa por alto esta parábola. Y creo que este es uno de los pasajes más importantes del libro de Mormón. No importa cuántas veces has leído el libro de Mormón. Tómate unos minutos en algún momento conveniente y siéntate y simplemente lee cuidadosamente cada palabra del 5º capítulo del libro de Mormón. Lee cuidadosamente también la palabra del 5º capítulo del libro de Jacob. Nunca se ha registrado una parábola más grande. Fue escrito por inspiración del Todopoderoso. Cuando lean ese capítulo completo, si no pueden decir en su alma, esto es absolutamente una revelación de Dios, entonces algo anda mal con uno. Una vez más en la vida, José Smith va a inventar esta parábola. No, pues. Si no sabes la historia de José Smith, quizás creas que sí lo inventó, pero si conoces dirás que es imposible que lo haga. Para crear una parábola y antigua y con variantes tienes que tener muchísimo conocimiento y mucha sabiduría. Haz la prueba. Para los que dicen que José Smith inventó el libro de Mormón, díganle eso, invéntate una parábola, haz la prueba. Al final se termina la historia con la del anticristo Sherén. ¿Verdad que el libro de Mormón es para nuestra época? Porque nos ayuda en todo. Es lo mismo que pasamos en estos tiempos. Aprendamos las escrituras, leámoslas, aprendamos de ellas, disfrutemos de ellas. Dejemos la televisión unas horas y pongámonos a leer las escrituras. Te ayudarán en tu vida, mi amigo. Por lo menos a ser más feliz. Yo te lo aseguro. Sé que este libro es verdadero. Gracias por acompañarme. Espero que lo disfrutes, que aprendas y que tu vida sea mucho mejor cada día, cada semana, cada año, cada instante. Espero que nos podamos volver la próxima semana. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos la próxima clase. Gracias.